La verdad de lo que pasó con Fidel Castro, la CIA y la mafia italiana. A lo largo de la historia estadounidense, la CIA ha llevado a cabo alianzas con criminales en operaciones clandestinas en todo el mundo. No obstante, lo que se desconoce es que durante la década de los 60, la CIA hizo varios acuerdos con el mafioso italiano, Sam Giancana, para que le entregara armas a Israel y acabara con la vida de Fidel Castro. Giancana era un líder de la mafia italiana conectado con figuras públicas como Frank Sinatra, Marilyn Monroe o John F. Kennedy, y hubo muchos rumores en torno a estas conexiones. Por eso hoy les contaremos la insólita historia de cómo surgió esta peculiar alianza entre el mafioso y la CIA. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Una infancia difícil. Salvatore Giancana, también apodado como Sam y Moni Giancana, nació en el vecindario de Patch, Chicago, el 24 de mayo de 1908. Giancana era hijo de Antonio Giancana y Antonia de Simona, dos inmigrantes sicilianos que habían llegado a Estados Unidos entre 1905 y 1906. Este matrimonio no duró mucho debido a la muerte prematura de Antonia en 1910, algo que llevó a su padre a contraer nupcias con Mary Leonardi. Según una biografía de Giancana titulada Double Cross, Doble Cruz, escrita por su hermanastro menor Charles, Sam tuvo una infancia difícil, ya que su padre era un hombre violento que solía atarlo a un árbol y golpearlo cuando tenía 6 años, hasta que éste suplicaba clemencia, tras lo cual lo dejaba solo por unas horas, hasta que finalmente lo desataba y permitía que el niño durmiera esa noche en la cocina familiar. Esta situación llevó a que Sam Giancana creciera lleno de ira, se convirtiera en un alumno desobediente en la escuela, ya que a los 10 años fuese enviado a un reformatorio. Esto provocó que se volviera más rebelde y que abandonara su hogar siendo un adolescente en 1925, para unirse a los 42 Gang, una pandilla juvenil inspirada en el cuento de Ali Baba y los 40 ladrones de las 1001 noches, que operaba en los barrios de The Patch y Little Hell de Chicago. Los 42 Gang. En sus comienzos, los 42 Gang se dedicaban al vandalismo, hurto menor, robo de caballos, de autos y de tabaquerías. No obstante, con el pasar del tiempo, los crímenes de la pandilla acabarían volviéndose cada vez más graves, como asesinatos, asaltos a mano armada en importantes clubes nocturnos, extorsiones, etc., además de tener fuertes confrontaciones armadas con la policía y otras pandillas que llevaron a la muerte a la gran mayoría de sus miembros. Mientras estaba en la banda, Giancana fue arrestado en 1925, cuando tenía 17 años, por el robo de un auto. Tras salir de la cárcel, se convirtió en gatillo, es decir, asesino, a la edad de 20 años, llegando a ser el principal sospechoso de 3 investigaciones de asesinato, por las que nunca fue juzgado debido a la falta de pruebas. La infiltración en el reformatorio. El año de 1928 marcó un hito entre los 42 Gang, ya que pasaron de ser percibidos como una molesta banda local a ser percibidos como una auténtica amenaza para la seguridad pública. Luego de que encerraran a varios miembros de la pandilla en el reformatorio para chicos de St. Charles, Illinois, el mayor William J. Butler, comandante de esa instalación, recibió la siguiente amenaza de un miembro de los 42 Gang. A menos que dejes ir a nuestros amigos, bajaremos allí y mataremos a todos los que veamos. Tenemos muchos hombres y algunas ametralladoras. Aunque se inclinó a desestimar la amenaza, los funcionarios de la policía de Chicago le aconsejaron que se la tomara en serio. Después de armarse, Butler llamó a la Guardia Nacional de Illinois para defender el reformatorio. Esta medida resultó prudente, pues varios días después 3 miembros de una banda juvenil, liderada por Crazy Patsy Stefanelli, fueron capturados fuera de los muros del reformatorio, tras lo cual admitieron que eran parte de un grupo de exploración enviado para infiltrar ametralladoras en las instalaciones. El incidente de St. Charles recibió una amplia cobertura de la prensa de Chicago. Muchos críticos del Chicago Tribune exigieron una postura más dura contra los delincuentes juveniles, quienes, a su juicio, deberían acabar en la prisión de Joliet o en la silla eléctrica. La ley seca y el contrabando. La ley Volstead, o ley seca,
fue una enmienda constitucional aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1919, que prohibía la venta y distribución de alcohol a nivel nacional. Esta ley fue un proyecto impulsado por el senador Andrew Volstead, quien era seguidor de un movimiento religioso protestante de la templanza que creía que el alcohol impulsaba los peores vicios del ser humano. Esta ley tenía como objetivo reducir los crímenes violentos bajo los efectos del alcohol. No obstante, aunque la ley tenía una buena intención, provocó el surgimiento de un amplio mercado negro de alcohol controlado por la mafia, que lo vendía a precios exorbitantes durante la década de 1920. Sería en este contexto que el Sindicato de Chicago, una organización criminal controlada por Al Capone, acabaría contratando a Giancana como conductor de camiones para que transportara alcohol de contrabando a bares y clubes clandestinos que estaban bajo el control de la mafia. Giancana y el Sindicato de Chicago. Tras demostrar grandes dotes como conductor y mantenerse tranquilo bajo presión, Giancana se convirtió en el primer miembro de los 42 Gang en pasar a formar parte del Sindicato de Chicago, llegando a ser apadrinado por mafiosos notorios como Tony, Joe Butters, Accardo y Paul de Whiter, Rica. En 1929, Giancana fue declarado culpable de robo y hurto y condenado a 5 años en el Centro Correccional de Joliet. No obstante, gracias a la influencia de la mafia, fue puesto en libertad en 1932, tras cumplir 3 años y 9 meses en la cárcel, a tan solo un año de que se derogara la ley seca. En agradecimiento a su antigua banda, Giancana usó su influencia para incorporar a varios miembros de los 42 Gang al Sindicato de Chicago. No obstante, pese a su creciente éxito, también tuvo que hacer un sacrificio, dejando que el Sindicato de Chicago asesinara a Paul Battaglia, uno de los líderes de los 42 Gang en 1938, debido a que había cometido varios asaltos en casinos y salas de apuestas de caballos ilegales que pertenecían a la mafia. Matrimonio e hijas. El 23 de septiembre de 1933, mientras Giancana vivía en el barrio de The Island, Chicago, contrajo nupcias con Angeline de Tolb, una hija de inmigrantes italianos provenientes de Basilicata. Producto de este matrimonio nacerían sus hijas Antoniette en 1935, Bonnie Lou en 1938 y Francine en 1945. Durante su matrimonio, la pareja se trasladó a una casa en Oak Park, Illinois, donde vivirían de manera intermitente hasta la muerte de Angeline, el 23 de abril de 1954. La mafia y la Segunda Guerra Mundial. Aunque la derogación de la ley seca supuso una reducción de las entradas de dinero para la mafia, ya que se permitió la venta de licor a compañías privadas, eso no significó que abandonaran el negocio de la venta de licor, ni supuso que perdieran su hegemonía sobre los juegos de azar ilegales, los casinos y otros negocios turbios. Desde principios de la década de 1940 hasta la de 1950, Giancana convirtió la adquisición de licencias para venta de licores en otra fuente de ingresos para la mafia, a través de su viejo amigo Ole Killian, y expandió el negocio a Nueva Orleans, bajo la dirección de Carlos Marcello. Durante ese tiempo, Giancana evitó el reclutamiento en la Segunda Guerra Mundial, después de que un psicólogo del servicio selectivo lo considerara un psicópata constitucional. No obstante, Giancana se benefició de la guerra a su manera, fabricando cupones de racionamiento falsos y vendiéndolos a precios exorbitantes. La lotería afroamericana. Sin embargo, no todo salió bien. En 1939, Giancana fue declarado culpable de contrabando y sentenciado a 4 años en la prisión de Leavenworth y en el complejo correccional federal de Terre Haute. Mientras estaba encerrado, conoció a un hombre afroamericano llamado Eddie Jones. Giancana se hizo amigo de Jones, quien le contó todo sobre las redes de juego ilegales que dirigía en la comunidad afroamericana. Se llamaban redes de juego político y eran loterías para las clases bajas de Chicago, descritas en un artículo del Chicago Tribune de 2013 como el Monte Carlo de la clase trabajadora, el de Las Vegas de los marginados. Tras salir de prisión en 1942, Giancana convenció a Accardo, entonces subjefe de la mafia, para que organizara una adquisición del sistema de pago de lotería afroamericana de Chicago para la mafia. Los subordinados de Giancana convencieron a Eddie Jones para que le cediera su negocio y abandonara el país. La guerra de apuestas. Los hombres de Giancana también trataron de intimidar a Theodore Rowe, un importante jefe de casas de juego del South Side, que se había negado a ceder el control de su operación tal y como había exigido la mafia italiana. En respuesta a ello, Rowe mató a tiros a Leonard Faldeni Caifano, uno de los hombres de Giancana, el 19 de junio de 1951. En respuesta a eso,
el sindicato ordenó el asesinato de Rowe el 4 de agosto de 1952. La toma de control del negocio de la lotería del Southside no se completó hasta que Jackie Cerone, otro de los subalternos de Giancana, disparó en la cabeza de Big Jim Martin en un viaje a México. Contra todo pronóstico, este sobrevivió. Una vez que terminó la guerra de apuestas, la lotería comenzó a generarle millones de dólares en entradas de dinero a la mafia, lo que llevó a que Giancana se convirtiera en el jefe del sindicato en 1957, luego de que Accardo y Rica se retiraran y asumieran el papel de consiglieres, es decir, asesores de la mafia en los negocios. La reunión de Apalachin. Giancana estuvo presente en la reunión de la mafia en Apalachin, una cumbre histórica de la mafia estadounidense, celebrada en la casa del mafioso Joseph Barbara, en 625 Mulford Road en Apalachin, Nueva York, el 14 de noviembre de 1957. La reunión se llevó a cabo para discutir varios temas, incluidos la usura, el tráfico de estupefacientes y los juegos de azar, junto con la división de las operaciones ilegales controladas por Albert Anastasia, quien había sido asesinado en octubre de ese año por la familia criminal Luciano, rebautizada como la familia criminal Genovese, a cargo de Vito Genovese, quien quiso legitimar su poder, celebrando su reunión nacional de la Cosa Nostra. Las fuerzas de seguridad locales y estatales comenzaron a sospechar que había algo raro cuando numerosos coches caros, con matrículas de todo el país, llegaron a la tranquila aldea de Apalachin. Tras establecer controles de carretera, la policía allanó la reunión, lo que provocó que muchos de los participantes huyeran hacia los bosques y la zona que rodea la finca de Bárbara. La redada de la policía. Cerca de 60 jefes de Lampa fueron detenidos y acusados tras la redada. 20 de los que asistieron a la reunión fueron acusados de conspirar para obstruir la justicia, mintiendo sobre la naturaleza de la reunión de Lampa, y declarados culpables en enero de 1959. Todos fueron multados con sanciones de hasta $10,000 cada uno, y condenados a penas de prisión de entre 3 y 5 años, que fueron revocadas en apelación al año siguiente. Uno de los resultados más directos y significativos de la reunión de Apalachin fue que ayudó a confirmar la existencia de una conspiración criminal a nivel nacional, un hecho que el director del FBI, J. Edgar Hoover, se había negado a reconocer durante mucho tiempo. Las escuchas telefónicas. En un seguimiento realizado por el FBI de las actividades de la mafia, se grabó en secreto una llamada telefónica entre Stefano Magadino, el jefe de la mafia de Buffalo, y Giancana, en la que este último decía que la reunión debería haber tenido lugar en Chicago, porque es el lugar más seguro del mundo para criminales como ellos, ya que tenía varios jefes de policía en su nómina. Según Giancana, si el sindicato alguna vez quería celebrar una reunión en Chicago o sus alrededores, no tenían nada que temer porque tenían el área bien cerrada. Giancana y John F. Kennedy. De acuerdo con Judith Exner, una amante de Giancana, y Tina Sinatra, la hija de Frank Sinatra, Giancana utilizó sus conexiones para persuadir a la mafia y que apoyaran a Kennedy en las elecciones presidenciales, a quien conoció en la década de 1960 por mediación de Judith Exner y de Frank Sinatra. Según Exner, Giancana se jactó ante ella de que Kennedy nunca habría sido elegido sin él. Sin embargo, Giancana llegó a lamentar haber ayudado a Kennedy a ser elegido, debido a que el fiscal general Robert F. Kennedy hizo esfuerzos significativos para acabar con el crimen organizado. Giancana, Phyllis McGuire y Marilyn Monroe. Según Antoinette Giancana, su padre tuvo un romance duradero con Phyllis McGuire, una cantante de las McGuire Sisters. Esta relación comenzó luego de que fueran presentados originalmente por Frank Sinatra en un evento social. De acuerdo con Antoinette, McGuire engañaba a Giancana con Kennedy. Mientras que McGuire, en declaraciones dadas al diario Sun Sentinel, señala que Kennedy y Giancana fueron amantes de Marilyn Monroe. De acuerdo con el peluquero de Monroe, ella estuvo con Sam Giancana en el lago Tahoe, en el Cal Neva Lodge, una noche antes de su muerte, el 4 de agosto de 1962. Según el peluquero, Marilyn estaba dispuesta a revelar sus aventuras con John F. Kennedy a la prensa, lo que podría haber llevado al FBI a asesinarla para evitar un escándalo. Giancana y la CIA. Una de las ventajas de la alianza entre Kennedy y Giancana es que este le permitió llevar a cabo acuerdos con la CIA, facilitando que socios de Giancana como Heyman Lerner expandieran sus operaciones de juego y contrabando a Irán, o que trasladaran la sede de la mafia de Miami a Panamá, donde el lavado de dinero era más fácil para los bancos locales. En 1966,
esta asociación se amplió para llevar a cabo el contrabando de armas para el Mossad israelí en el Medio Oriente, a través de Panamá. También facilitaron los viajes frecuentes de Richard Kane, un oficial de policía corrupto, hacia y desde México como mensajero y asesor financiero de Giancana. Los celos de Giancana. De acuerdo con Joyas de la Familia, un delincuente al servicio de Giancana, le pidió a Robert Maheu, un contacto del FBI, que colocara un cable en la habitación de Phyllis Maguire para que averiguara si tenía un romance con el comediante Dan Rowan. Aunque los documentos sugieren que Maheu aceptó hacerlo, el dispositivo no fue colocado porque el agente que había recibido la tarea de colocarlo fue arrestado. Según los documentos, Robert F. Kennedy prohibió el procesamiento del agente y de Maheu a pedido de la CIA. La CIA y Fidel Castro. De acuerdo con información de archivos desclasificados de 1997 y del 2007, la CIA reclutó a Giancana y otros mafiosos para asesinar a Fidel Castro durante la administración Kennedy. Giancana estaba interesado en la misión, debido a que el ascenso al poder de Fidel Castro en Cuba en 1959 trajo como consecuencia la desaparición de los casinos cubanos, de los que Giancana y otros mafiosos se beneficiaban. Si Castro era derrocado, Giancana podría reanudar la expansión de su imperio criminal al mercado latinoamericano. Por otro lado, si lograban acabar con el gobierno de Castro, Giancana también podría influir sobre el presidente Kennedy para que convenciera a su hermano Robert, quien estaba por convertirse en fiscal general, de que dejara de perseguir a la mafia. Los intentos de asesinato de Fidel Castro. El plan de Giancana para asesinar a Castro consistió en introducir cápsulas de veneno en la comida y la bebida del mandatario cubano. Apoyando el plan, la CIA le entregó estas cápsulas a Juan Horta, un funcionario corrupto del nuevo gobierno cubano que tenía acceso a Castro. Después de fallar 6 veces en introducir el veneno en la comida de Castro, Horta exigió que lo relevaran de su papel en la misión y enviaran a un asesino anónimo. Poco tiempo después, Giancana y el jefe de la mafia de Miami, Santo Traficante Jr., hicieron un segundo intento utilizando a Anthony Verona, el comandante de la Junta del Exilio cubano, quien, según Traficante, estaba descontento con el progreso ineficaz de la Junta de Gobierno. Verona solicitó $10,000 para gastos y $1,000 para equipos de comunicaciones, que no llegaron a nada porque la CIA canceló el programa luego de que el gobierno de Kennedy autorizara la operación de la Bahía de Cochinos, una intervención militar llevada a cabo por tropas paramilitares de cubanos exiliados, para que le dieran un golpe de estado a Castro. Esta misión también fue frustrada por Castro el 19 de abril de 1961. La ley del silencio. En 1965, Sam Giancana fue encarcelado por negarse a testificar sobre el crimen organizado ante el Senado. Un silencio que respondía a un código de la mafia italiana conocido como la omertà, es decir, una prohibición categórica de la cooperación con las autoridades estatales o el empleo de sus servicios, incluso cuando uno ha sido víctima de un crimen. El incumplimiento de la omertà llevaba como consecuencia la pena de muerte por parte de la mafia. No obstante, aunque Giancana cumplió la omertà, sus superiores Rica y Accardo decidieron reemplazarlo como jefe del sindicato por Joseph Joy DeVos, o WIPA, en 1967. Después de su liberación de prisión en 1966, sin su base de poder y preocupado de que el FBI lo estuviera siguiendo por su participación en el intento de asesinato de Castro, Giancana huyó a Cuernavaca, México, y luego a Argentina, en una especie de exilio autoimpuesto. Su asesinato. En 1974, Giancana regresó a Estados Unidos. Al año siguiente se había corrido la voz de que la CIA había utilizado conexiones con el AMPA para intentar matar a Castro. El Senado convocó a audiencias oficiales sobre el tema, citó a Rosselli y a Giancana como testigos y designó oficiales para proteger la casa de Giancana en Oak Park. El 19 de junio de 1975, un desconocido visitó a Sam Giancana en la cocina del sótano de su casa, de Oak Park, mientras Giancana cocinaba salchichas y pimientos. Resultó mortalmente herido de disparos en la cabeza y el cuello, mientras el agresor huía. La identidad del asesino, probablemente un cómplice de la mafia que no quería que Giancana testificara ante el Senado, sigue siendo desconocida. ¿Giancana fue asesinado por la mafia? Hubo varios sospechosos de la muerte de Giancana. Uno de ellos fue su antiguo chofer Dominic Butch Blasi, quien estaba con Giancana la noche en que fue asesinado y fue interrogado por la policía como sospechoso, aunque ni el FBI ni Antoniette Giancana lo consideran el asesino de Giancana.
El historiador de Windy City Mafia, John Binder, afirmó que el chofer de Giancana, Dominic Butch Blasi, apretó el gatillo. Binder dijo a ABC7 Chicago: estaba allí esa noche. Un auto registrado a su nombre o a nombre de su familia regresó allí esa noche, después de que todos los demás se habían ido a casa. Poco después encontraron a Giancana muerto en el piso de su sótano. El sicario Nicolás Calabrese le dijo al FBI durante la década de 2000 que sabía que Tony Accardo era parte del asesinato. Angelo La Pietra se deshizo del arma que usaba un supresor fabricado por Frank Calabrese Sr. y Ronnie Jarrett. Otra teoría es que Santo Traficante Jr. ordenó el asesinato de Giancana debido a los temores de que testificara sobre la participación de la mafia en los complots de la CIA para matar a Castro. Aunque Traficante habría necesitado el permiso de los jefes de la mafia, Accardo y Joseph Ahuipa, el asesinato de Giancana coincidió con el descubrimiento de los restos en descomposición de Johnny Rosselli en un tambor de petróleo que flotaba frente a Miami. La habían disparado y cortado en pedazos antes de arrojarlo al mar. Algunos sospecharon que Rosselli fue asesinado por órdenes de Traficante. ¿Giancana fue asesinado por la CIA? También hubo rumores de que la CIA pudo haber asesinado a Giancana debido a sus vínculos con la agencia. El exdirector de la CIA, William Colby, dijo: no tuvimos nada que ver con eso. John Witten mencionó durante la declaración de Excelso que sospechaba de William Harvey, un asesino de la CIA que estaba en la zona. Mientras que el exmafioso de Chicago, Frank Calabrese Jr., dijo a MSN que sabe quién lo hizo, pero nunca lo revelará. Sam Giancana fue un hombre complejo. Pasó de ser un niño maltratado por su padre y un desertor escolar a ser uno de los gángsteres de la mafia italiana más temidos durante 17 años. Fue apadrinado por Tony Accardo y Paul Ricca. Tuvo una familia, conoció a Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Phyllis Maguire y John F. Kennedy. Hizo negocios con la CIA, le vendió armas a Israel, trató de asesinar a Fidel Castro y al final pereció de forma violenta traicionado por alguien en quien confiaba. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la verdad de lo que pasó con Fidel Castro, la CIA y la mafia italiana. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.